A ver, parece que hay una confusión entre si han devuelto o no la ayuda a grupos o cubanos del exilio que luchan por la democracia, a algunos medios, que si ha sido la NET, que si ha sido la USAID, etcétera, etcétera. Como yo la verdad que no conozco muy bien esos mecanismos, pues contamos aquí hoy con la ayuda de John Suárez, que es director del Center for Refugee Cuba, que tiene sede en Washington, que vive allí, que conoce mejor los mecanismos. Así que, y también para hablar un poco en términos generales de todo lo que está pasando. Claro. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ver, un juego de verdadero y falso, ¿no? Yo he visto algunos artículos que me parecen un tanto tremendistas, como si el gobierno de los Estados Unidos y Marco Rubio y qué sé yo, específicamente han querido quitarle la ayuda a los cubanos, a los presos políticos, como en vez de como algo general que está pasando, como si fuera algo totalmente específico, ¿no? Y a mí me parece que eso no es exacto. Eso no es verdad. Simplemente lo que ha pasado es, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la deuda nacional, el interés que se está pagando, estamos hablando de 36 billones de dólares, que es la deuda total, excede la cantidad... Trillones. Sí, trillions, pero bueno, cuando busqué la traducción en español es billones. ¿Qué es millón de millones? No, mil de millones son billions, pero trillions son billones. Ajá. Okay. Así lo tienen en castellano. Pero la cuestión es que el gasto anualmente ahora está excedido por el gasto en el interés de lo que se debe a Estados Unidos, de la deuda nacional. Y eso es algo que es una crisis para cualquier potencia. Y por eso Estados Unidos está tratando de buscar la manera de frenar los gastos para cesar esa crisis. Y entonces hemos visto en los últimos meses esta campaña de Doge, de Musk, de recortar en todo, no solamente en los programas a favor de la democracia, porque no es solamente Cuba, es todo. Ha impactado a NED, a USAID, etc. O sea, toda esa cosa que están diciendo a algunos en algún lado del espectro ideológico, y sobre todo en Cuba, votaron por Trump y ahora Trump les quitó el dinero, más o menos. Bueno, diciendo que es algo que está enfocado en Cuba, Venezuela, Nicaragua, no es correcto. Esto ha impactado a todos los programas a favor de la democracia, pero también a todos los programas en general. Los institutos de estudios de la salud que hacen investigación en las universidades, eso se ha recortado. Se ha tocado todo y han votado una cantidad de empleados federales, que es algo que no se ha visto antes, y es un proceso que está ocurriendo y todavía no sabemos cómo va a terminar la cosa. Entonces, estamos monitoreando la situación, pero yo creo que nosotros y como grupos pro-democráticos, reconociendo que hay esta crisis económica de Estados Unidos, de la deuda nacional, tenemos que ser primero, y esto en la misa de Lincoln Díaz Balart el domingo se habló de la importancia de la gratitud y de decir gracias. Y yo creo que los demócratas cubanos tienen que tener gratitud y dar las gracias a Estados Unidos por apoyar diferentes esfuerzos en estos últimos 30 años. Pero tenemos que recordar a la misma vez que estos movimientos surgieron no por la cuestión de dinero de Estados Unidos, sino de la necesidad de enfrentarse a una dictadura en Cuba. Y si vemos, por ejemplo, el Directorio Democrático Cubano, que nace en el 1990, por 7 años operaron sin recibir un centavo de Estados Unidos. Tenemos otros grupos que hasta el presente día nunca recibió dinero del gobierno norteamericano. Hermanos a Rescate, que salvó miles de vidas en el estrecho de Florida, nunca recibió dinero del gobierno federal. El Movimiento Democracia, que también ha hecho un trabajo a favor de los presos, los disidentes, de los balseros, nunca ha recibido un kilo del gobierno de Estados Unidos. Si vamos al año 2003... Incluso dentro de Cuba, el Comité Cubano por Derechos Humanos, el grupo de disidentes, nunca recibió un mensaje, un centavo de... Exactamente. Y si vamos al año 2003, después de la ola represiva de la Primavera Negra, se hizo unos conciertos... Espérate, vamos allá, la fundación no recibió dinero.
La Plataforma Democrática Cubana no recibió dinero. Bueno. El Plan Éxodo fue el que tuvo alguna ayuda directa. Exacto. Ajá. Pero la cuestión es esto, en el 2003, cuando hubo esa crisis de los 75, Willy Chirino hizo un concierto que fue convocado, creo, por Ana Navarro, que era embajadora en ese momento de Nicaragua por Derechos Humanos, Ana Carbonell, estaba Lincoln Díaz Ballard también involucrado en eso, pero recaudaron fondos privados que se entraron a plantados, Ángel de Fana y otros de su junta, que ayudaron a, si no centenares, quizás hasta miles de presos políticos dentro de Cuba por varios años. Se recaudó $300,000 y todo eso estaba utilizado de una forma transparente. Pero incluso ahora efectiva. que tú me dices eso, que te dije, para el Plan Éxodo de la Fundación, yo trabajaba en Univisión en esa época, hacíamos unos maratones que se llamaban Para que vengan todos. Y el público de Miami donaba dinero a la Fundación para ese Plan Éxodo. El Plan Éxodo era la instrumentación del permiso de que por primera vez una organización privada podía pues trabajar con inmigración directamente, pero no creo que recibieran una subversión, ni un grant, ni nada por el estilo. Pero de todas maneras yo creo que no se debe desfinanciar a la oposición, porque el régimen castrista se financia de montones de gobiernos, de instituciones, incluso de la USAID, que es una cosa curiosa. Bueno, esperemos que eso también se cortó. Ajá. Y creo que eso es parte de la razón que están revisando todo esto, que había como cierto contexto ideológico, y entonces lo están revisando y esperemos que salga beneficiando al pueblo norteamericano en el término financiero, pero también en términos de avanzar su agenda y están enfocando la agenda en uno que está más... y lo han mandado en cuestionarios, diciendo cómo sirve esto los intereses nacionales de Estados Unidos, en términos económicos, en términos de intereses nacionales, la protección, el bienestar del pueblo norteamericano. Entonces tienen un enfoque mucho más reducido que antes. Antes era mucho más amplio en términos de hablar de la democracia en general. Y están en ese proceso. Yo creo que van a tener algunos paneles en el Congreso a final de abril que van a examinar lo que está ocurriendo y se va a debatir y conversar sobre este tema. Sí, claro. No, y por ejemplo, yo tengo información que es de carácter periodístico, pero que de alguna manera tiene acceso a cierta información de inteligencia, de cómo había una oficina en Cuba dedicada a estudiar específicamente cómo se obtiene la ayuda para combatirles a ellos mismos. Y el objetivo era obtener parte ellos de esa ayuda y creando, ya sea, algunos creen que falsos opositores, otros creen que falsos grupos, otros creen que personas que llegan aquí y a los 2 días saben exactamente cómo se llegaba, cuáles eran los trámites que había que hacer para obtener un grant, a los 15 días ya conocían todo el mecanismo, cosa que parecía bastante rara. Algunos que han regresado a Cuba después de haber hecho ese tipo de operaciones. O sea que hay un montón de dudas, de acusaciones, de contraacusaciones. Yo creo que la transparencia sería buena para Exactamente. Pero como todo en el caso cubano, no hay mucho que sea sui generis o algo nuevo. Lo que tú acabas de escribir es lo que hizo la Unión Soviética en los años 20. Crearon falsos opositores para atrapar los opositores verdaderos y también para comprometer y sacar información de los países que estaban opuestos a la Unión Soviética. Entonces, eso es una vieja táctica de los comunistas. Ajá. Ahora, ayer se habló de que la NED, que es National Endowment for Democracy, había devuelto, que no había suspendido la ayuda a algunos grupos. Se habló de Cubanet específicamente. Yo hoy, porque tenía yo en mi cabeza, no sé, la equivocada idea de que la NED era algo del Partido Demócrata. No. Estaba totalmente equivocado. De hecho, descubrí hoy que además de ser bipartidista, no necesariamente ni el total o el grueso de su dinero es dinero del gobierno, son fondos privados. Es un poco más complicado. Más complicado, ¿cómo es? Son fondos designados por el Congreso, no pasa por el Ejecutivo, sino el NED es una entidad privada, tiene fondos privados, pero la mayoría de los fondos sí vienen del Congreso, pero no pasa por el Ejecutivo, va directamente al NED del Tesoro.
Digamos Entonces, que es como en Alemania, que es un sistema que conocí, donde... como el Konrad Adenauer, sí. Ajá, o como la Friedrich Naumann de los Exacto. liberales, que en dependencia de la cantidad de escaños que tuvieran, se le daba un dinero para promover la democracia, y también lo tenía, sí, la Konrad Adenauer, que era la de la democracia cristiana, ¿no? Pero en este caso yo creo, si no estoy equivocado, el NED también es el que le da recursos al IRI, que es la versión republicana, y el NDI, que es la versión demócrata. Ajá. Entonces, ellos son como la fuente principal en eso. Pero con la cuestión de NED, lo que ocurrió ahí fue que se suspendió todo después del 23 de enero por 90 días, mientras que se está haciendo esta evaluación. Y entonces en abril se espera que eso se va a empezar otra vez. Primero, desfinanciar a la oposición, me parece que no es una buena idea y que es un objetivo del régimen castrista. Desfinanciar a los opositores internos, y también, por ejemplo, cuando ellos decían cosas tan tontas como, bueno, porque esa oposición que se pasa el día viajando, sí, eso es porque ellos quieren que en los foros internacionales estar solo ellos, que no haya una voz que les conteste. Bueno, y ellos también tienen una agenda de intentar descalificar a la oposición, decir que la oposición es algo creado por Estados Unidos. Entonces, hoy lo están diciendo, ¿no? Pero por eso es tan importante resaltar y señalar que esa oposición existió antes de un kilo de fondos de apoyo de Estados Unidos, y que hemos visto en los años donde esta comunidad ha levantado fondos para ayudar al pueblo cubano en sus ansias de la libertad, una y otra vez. Y ahora estamos en otro momento que, si por razones fiscales Estados Unidos no puede respaldar a los movimientos democráticos alrededor del mundo como lo hacían antes, es otro momento para la comunidad ponerse al día y dar lo que puede para ayudar a los diferentes grupos como Cubanet, el directorio, etcétera. Y especialmente el tema de los presos políticos, porque ahora hoy anunciaron que se acabó la liberación que acordaron con Biden. Vamos a hablar de eso cuando regresemos de la pausa. O sea, Cuba dice que no va a liberar a un preso más. Haya jubileo o no haya jubileo. Volvemos.